chicos, ¿cómo están? Siguiendo con las clases del curso de comunicación, esta vez tocaremos con los alumnos del tercer grado de secundaria el tema de los accidentes gramaticales del sustantivo. Bien, la mayor parte de sustantivos cuenta con dos accidentes gramaticales. Estos son el género y el número. Por un lado, el género es un accidente gramatical que indica la feminidad y la masculinidad de los sustantivos. Ejemplo, el sustantivo niño que está expresado en género masculino, niña en género femenino, alcalde que se expresa en género masculino y alcaldesa en forma femenina. Por otro lado, el número indica si el sustantivo nombra a un solo ser, ya sea de forma singular o a varios seres de forma plural. Ejemplo, el tórax que está expresado en número singular y los tórax en forma plural. El sustantivo carro que se expresa en singular y los carros de forma plural. Bien, veamos a continuación el accidente de género. ¿Cómo se forma el género femenino en algunos sustantivos? Existen diferentes casos para referirnos al género opuesto. Veamos el primer caso del género natural, que se presenta en la mayor parte de seres vivos. El primer caso es el de doble forma. Existen sustantivos que para referirse al género opuesto no cambiarán la raíz, solo modificarán los morfemas flexivos, ¿no? Por ejemplo, oso, osa. Habrá una ligera modificación de la parte final de la palabra para referirse al género opuesto, ¿no? Héroe, heroína. Actor, actriz, ¿no? Mantienen la raíz, solo modifican la parte de morfema flexivo para el género opuesto. Veamos el siguiente caso, los epicenos. Este tipo de género se presenta en aquellos sustantivos que requieren agregar la palabra macho o hembra para formar los géneros opuestos. Por ejemplo, el cóndor macho y el cóndor hembra. Este tipo de género epiceno se presenta en la mayor parte de animales, ¿no? Como la jirafa, el buitre, el ñandú, el sapo, el búho, entre otros animales, ¿no? Que requieren agregar la palabra macho o hembra para referirse a los diferentes géneros. Bien, veamos el siguiente caso. Los sustantivos que son comunes de dos. Estos sustantivos cambian únicamente el artículo porque se utiliza el mismo término para ambos géneros. Por ejemplo, el espía, la espía. El atleta, la atleta. Solo modifica su artículo para los diferentes géneros. Caso de los heterónimos. En este caso, los sustantivos cambiarán toda la palabra para referirse al género opuesto. Por ejemplo, toro, vaca, hombre, mujer, caballo, yegua. Hay una variación total de la palabra, ¿no? Para referirse al otro género. Bien, veamos el género gramatical que se presenta en los seres inanimados. Tenemos aquí los sustantivos que tienen una sola forma, ¿no? O un solo género. Por ejemplo, el lápiz, que solo se expresa de forma masculina, ¿no? La mesa, en género femenino, y el sueño, también en género masculino, ¿no es cierto? No existe otro género para estos sustantivos. B. Ambiguos. Son sustantivos que cambian de género si es que sin cambiar su significado. ¿Y cómo cambian de género? Cuando yo modifico el artículo. Por ejemplo, el mar en masculino y la mar en femenino. Seguirá siendo lo mismo, ¿no? Y no cambiará el significado, pese a que han modificado el género. Veamos el caso de los homónimos. Son sustantivos que cambian de género y de significado, ¿no? Veamos el caso de el doblez, que en masculino
significa doblar y la doblez en femenino significa hipocresía, ¿no? Ha cambiado el significado al cambiar de género. Siguiente, veamos cómo es que formamos los accidentes de número, más que todo el número plural en los sustantivos. Haremos uso de los morfemas flexivos, como por ejemplo agregando la terminación S para los plurales. Si termina en vocal, entonces yo le agregaré al sustantivo únicamente una S, ¿no? Por ejemplo, calle, calles, osa, osas. Excepto si termina en la vocal I o U con tilde, ¿no? En este caso aplicaré otra regla. Aquí tengo los plurales con la terminación ES. Si termina en I o U con tilde, el caso exceptuado, por ejemplo, rubí, rubíes en plural. Tisú, tisúes. Le agregaré la ES. Si termina en consonante, por ejemplo, pan, el plural será pares. Sol, soles. Flor, flores. Agregaré solamente ES para el plural. Si termina en Y y suena como una vocal, le agregaré también ES, ¿no? Le, leyes, buey, bueyes, hay, ayes. Bien, también podré formar los plurales modificando los artículos, ¿no es cierto? ¿Pero en qué casos? Cuando el sustantivo termine en S o en X, o este sustantivo sea una palabra grave o estrúcula. Por ejemplo, el tórax, los tórax. El martes, los martes, ¿no? Solo modificamos el artículo para modificar el número en los sustantivos. Bien, veamos otros casos. Hay sustantivos que solo existen en plural, como por ejemplo, exequias, catacumbas, fauces, enseres, bruces, me pongo de bruces, solamente puedo expresarlo en plural. Contrajeron nupcias, ¿no? No puedo decir contrajeron nupcia. Cosquillas, siento cosquillas, no siento cosquilla en singular, siempre tiene que ir en plural. Añicos, víveres, cuclillas, me pongo de cuclillas para orar, ¿no es cierto? Creces, esponsales, preces y modales. Los modales que tiene son muy adecuados, ¿no? No puedo expresarlo de forma singular. Hay sustantivos que no tienen plural, como por ejemplo caos, inmortalidad, apocalipsis, nada y fe. No puedo expresar estos términos en forma plural, ¿no? Únicamente permanecen en singular. Bien, existen otros casos. Ciertos sustantivos compuestos forman su plural modificando los elementos, ¿no? A ambos términos yo le agregaré la letra S para el plural. Por ejemplo, casa quinta, casas quintas, en plural. Luego, gentil hombre, gentiles hombres, en plural. Existen también algunos sustantivos compuestos que modifican el primer elemento para los plurales. Por ejemplo, cualquiera en singular y cualesquiera en plural. Quien quiera en singular y quienes quiera en plural. Hijo de algo en singular, hijos de algo en plural. Solo agrego la S al primer elemento, ¿no? Veamos el último caso. Generalmente las palabras compuestas forman su plural en el segundo elemento, ¿no? Agregaré la S al último elemento, ¿no? Por ejemplo, agua fuerte en singular, agua fuertes en plural. Padre nuestro en singular y Padre nuestros en plural. Boca calle, boca calles. Salvoconducto y los salvoconductos en plural. Muy bien. Veamos a continuación la página 50
de nuestro libro, aquí nos han propuesto algunos ejercicios para evaluar nuestro aprendizaje. Primero nos indica escribir el femenino de las palabras propuestas. Ahí nos han puesto un ejemplo. En el masculino tenemos alcalde y en femenino alcaldesa, ¿no? Como verán, hay una ligera variación de la raíz nada más para el femenino. Bien, ¿qué pasará con rey en el masculino y reina en el femenino? También varía ligeramente la palabra, ¿no? Duque, duquesa. También solo modificaré el morfema flexivo, ¿no? Y conservo la raíz para el femenino. Compadre, aquí hay una ligera variación, comadre en el femenino. Gato, gata, ¿no? Conservamos la raíz. Dentista, el dentista en masculino y en femenino la dentista, ¿no? Habrá modificación únicamente del artículo. El elefante hembra, ¿no? En femenino. Este es un caso de el género epiceno. Igualmente araña hembra en femenino. El cantante, la cantante. Modificamos el artículo para el género femenino. Señor, señora. Colegial, colegial. Solo cambia la raíz, ¿no? Para el femenino. Jabalí, el animal, jabalí, hembra. No puedo decir jabalina, porque me referiría a otro término, ¿no? Al concepto que está relacionado con el instrumento de la práctica del deporte, ¿no? La jabalina, lanzamiento de jabalina. Jirafa, macho y jirafa hembra en femenino. Sacerdote y sacerdotisa en femenino. La tortuga, macho y hembra. También un tipo de género epiceno. Yerno y en femenino nuera. Una modificación total de la palabra, ¿no? Del sustantivo. Joven, el joven y la joven en femenino. El instructor y la instructora, ¿no? Una ligera variación de la palabra, y se agrega únicamente el morfema flexivo al final. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Escribe el plural de los sustantivos propuestos. Ahí ya nos pusieron un ejemplo, el reloj en singular y los relojes en plural. Veamos el siguiente caso. El álbum en singular, en plural, álbumes. Le agregaré la ES porque ese sustantivo termina en consonante. La tesis, que termina en S, se mantiene, ¿no? Solo modifica el artículo para el plural, las tesis, porque termina en S. El carne, que termina en vocal, carnes, en plural. La idea, en singular y en plural, las ideas. El rubí, que termina en una vocal con tilde, agregaré la ES para el plural, rubíes. El baúl, baúles en plural. El camión, camiones, ¿no? Termina en consonante, agregaré la ES. El enjambre, termina en vocal, agregaré la S, enjambres. El martes, un caso en el cual solo varía el artículo, los martes. El bambú, que termina en U con tilde, agregaré la terminación ES para el plural, bambúes. El régimen, regímenes, ¿no? Esa es una excepción del caso de la ES, ¿ya? Porque termina en una consonante, ¿no? El ómnibus, ahí mantiene los ómnibus, ¿no? La silleta, silletas en plural, le agregaré la S porque termina en vocal. El ají y ajíes, porque termina en una vocal con tilde. El instructor, instructores en plural. El superávit, que termina en la consonante T, se mantiene. Solo modifico el artículo, los superávit. El antrax, que termina en X, mantendrá la forma y solo modificará el artículo para el plural, los antrax.
El café, que termina en boca, cafés en plural, ¿no? La tri, atribes, ¿no? Muy bien. Eso es todo, chicos. Conmigo será hasta una próxima clase. Cuídense.